Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les vamos a hablar de un video bastante corto, pero es muy interesante. Es un video sobre cómo vamos a transferir el dinero que tengamos de los ingresos en nuestra billetera de Trust Wallet. En este caso pueden ser de la plataforma NoiseCash, de algunas otras plataformas que estemos recibiendo dinero a nuestra plataforma de Trust Wallet, nuestra billetera, y lo vamos a transferir hacia el exchange de Binance. Bien, de aquí se lo voy a mostrar cómo sacamos de Trust Wallet a Binance. Bien, y por aquí arriba le voy a dejar una tarjetita en donde van a ver cómo se convierte a su moneda local ese dinero una vez que ya esté en Binance Exchange. Bien, sin más preámbulos, recuerden suscribirse a mi canal, denle a la campanita y bueno, empecemos con este video. Bien. Ok muchachos, fíjense, una vez que ya estamos aquí en la plataforma de Binance, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a buscar el par que vamos a enviar para acá. En este caso va a ser Bitcoin Cash. Bien, buscamos la criptomoneda Bitcoin Cash, la tenemos por aquí abajo, fíjense, aquí la tenemos, Bitcoin Cash. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con Bitcoin Cash? Yo voy a enviar de mi billetera de Trust Wallet, yo lo voy a enviar a la plataforma de Binance. Bien, quiere decir que yo voy a depositar un dinero aquí en la plataforma. Entonces le tengo que dar a la pestaña depositar. En el caso contrario, que yo fuese a enviar de Binance a la billetera, entonces tiene que ser un retiro. Pero como lo voy a depositar para posteriormente, lo voy a después cambiar por mi moneda local y todas esas cosas, entonces tiene que ser un depósito. Bien, entonces fíjense, cuando ustedes entren aquí, ustedes le den depositar, van a conseguir esta billetera que está aquí. Esto es una dirección, una billetera. Tienen que verificar que diga Bitcoin Cash, que es la red que vamos a trabajar para poder guardar el dinero de las criptomonedas de Bitcoin Cash en el exchange de Binance. Ven, recuerden que estas criptomonedas que estamos sacando de Bitcoin Cash son de la plataforma de NoiseCash, que son los ingresos que hemos generado y todas esas cosas. Aquí arriba les voy a dejar una tarjetita de esa plataforma, de ese video, para que vayan y vean cómo es ese video, cómo funcionan las cosas. Bueno, fíjense, después que tengamos esta billetera aquí, lo que yo voy a hacer es colocarla aquí donde dice copiar. Yo voy a copiar, yo no lo voy a escribir textualmente, yo lo copio, voy a copiar esa dirección que está ahí. Este poco de números extraños, esa es una dirección. Entonces, bueno, la copiamos. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Esa dirección de depósito, yo me la voy a enviar, vamos a decirlo así, o la voy a almacenar y la voy a llevar a mi celular para yo copiarla en la billetera de Trust Wallet. Bien, ok muchachos, fíjense, ya después que hayamos copiado nuestra billetera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos directamente a Trust Wallet. Bien, entonces yo se los voy a poner por aquí en pantalla, el teléfono, para que vean cómo es el procedimiento mediante el teléfono, mediante la aplicación. Bien, entonces bueno, abramos aquí. Entonces fíjense, para que más o menos vayan viendo cómo funciona todo, o sea, la manera más sencilla posible. Una vez que abrimos aquí la billetera, fíjense que aquí tengo 70.21 dólares. Bien, entonces yo voy a hacer un retiro vamos a hacer un retiro de 30 dólares. Vamos a hacer un retiro de 30 dólares. Le doy a Bitcoin Cash, lo selecciono. Entonces recuerden que yo en la plataforma dije que voy a depositar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí en la billetera? Retirar. Entonces, o enviar, en este caso enviar, como lo dice aquí. Le damos, dice enviar, ¿bien? Y me va a pedir una dirección. ¿Qué dirección voy a dar yo? La que habíamos visto en la plataforma de Binance, que copiamos, que es nuestra dirección, pero en Binance, que es lo que la copiamos y la pegamos. Ahí está nuestra dirección. Verificamos que sea la misma dirección que esté en Binance. ¿Cómo la verifico yo? Yo siempre me guío por los primeros números, los últimos. Cuando veo que está todo muy bien, sin problemas. Bien, entonces bueno, ¿qué cantidad de Bitcoin Cash vamos a enviar? Bueno, vamos a ver cuántos son, aproximadamente 30 dólares. Fíjense, aquí yo voy a poner 0,0615. Esos son 30,21 centavos de dólar. Esa es la cantidad que yo voy a enviarme para Binance. Bien, coloco esa cantidad, estoy de acuerdo, verifico la dirección, es la correcta. Cuando veo que no tengo ningún tipo de problema, le voy a dar aquí arriba donde dice continuar. Le damos aquí a continuar, le voy a confirmar la transacción, esperamos un ratito que cargue
Y fíjense los datos que me arroja ahí, ¿ves? Bitcoin Cash es la moneda que vamos a transferir. ¿A dónde? ¿Desde dónde? Desde mi cuenta de CryptoKena, que es la de Bitcoin Cash, de Trust Wallet, perdón, hacia la billetera de Binance, que es la de Bitcoin Cash, pero en Binance. ¿Ven? Después que tengamos eso, vemos la tarifa que nos cobra de comisión, que es 0,01 dólares, o sea, no es casi absolutamente prácticamente nada. Bien, un poquitico nada más de lo que nos cobra. Y vamos a enviar 30,26, pero vamos a recibir 30,24, obviamente, por la comisión. Bien, o sea, absolutamente prácticamente nada. Le vamos a enviar porque estamos de acuerdo, ¿ves? Le vamos a enviar, él dura cargando. Fíjense, ¿ves? Y ya una vez aquí me aparece pendiente, que la transacción se encuentra ahorita en el estado de pendiente. Esperamos un ratico, vamos a esperar, vamos a ver cuánto tiempo va a transcurrir. Le voy a cortar un momento el video, vemos cuánto tiempo transcurre y le diremos cuántos minutos pasaron una vez hayamos podido recibir esta cantidad de dinero. Bien, entonces bueno, vamos a cortar. Ok, bueno, fíjense, una vez que ya han pasado aproximadamente de 3 a 5 minutos, vamos a actualizamos la página. Han pasado de 3 a 5 minutos y vemos que ya hemos recibido nuestro pago. Fíjense, lo tenemos aquí completado sin problema, 0,0615, que fue el pago que habíamos hecho. Bien, para verificar de todas formas bien, nos vamos aquí donde dice billetera, buscamos aquí billetera spot y vamos a buscar la criptomoneda, perdón, Bitcoin Cash en este caso. Buscamos, la tenemos por aquí cerca, fíjense, Bitcoin Cash la tenemos aquí. Vemos el saldo que tenemos, 0,0615, y la cantidad equivalente en dólares a 30.36. Recuerden que el valor como tal en dólares puede variar porque la criptomoneda obviamente se va a mover en segundos, se mueve. Pero aproximadamente si es lo que destinamos para la plataforma. Bien, entonces bueno, ya sabemos que ya tenemos una transacción exitosa. Y como les dije en un principio, que les dejé una tarjetica, de todas formas al final del video les voy a dejar también el video para que se vayan y vean cómo convertir esta criptomoneda que ya la tenemos aquí en Binance, cómo la vamos a convertir en este caso estamos en Venezuela, cómo la vamos a convertir en bolívar. Bien, ¿qué les recomiendo yo? Ahorita tenemos la criptomoneda en Bitcoin Cash. ¿Qué les recomiendo yo? Bueno, que se vayan al apartado de Spot, y en Spot ahí ustedes pueden convertir la criptomoneda de Bitcoin Cash y la pueden pasar a USDT, que USDT es una stablecoin que tiene la equivalencia al dólar. Es decir, si aquí esta cantidad de Bitcoin Cash equivalen a 30 dólares, yo la convierto a USDT y después la puedo vender en P2P, que es en el sistema donde yo voy a cambiar el dinero que tengo aquí a mi moneda local. En este caso, que estamos en Venezuela, la puedo cambiar en bolívares al Banco Venezuela, Banco Provincial, Mercantil, Banesco, BOD y muchas opciones más, así como cualquier otro banco de los otros países que existen, de peso colombiano, argentino, Porujol, bueno, con muchas modalidades más. Bien, pero de todas formas le voy a dejar un video al final, le voy a dejar el video para que se vayan a ese video también, así como se lo dejé al principio, se lo voy a dejar al final, para que vean cómo es ese procedimiento. Bien, y hacer este video un poco más corto. Bueno, señores, eso es todo por el día de hoy. Así de sencillo, súper fácil, es muy práctico, duramos segundos, apenas minutos haciendo esta transacción. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Bueno, como ya ustedes saben, mi nombre es Jesús Orlando. Este espacio se llama CryptoKena. Recuerden suscribirse a mi canal porque van a venir muchos videos más de pequeños tutoriales donde van a aprender técnicas y tips importantes del trading de criptomonedas y plataformas de emprendimiento donde van a poder generar dinero desde la comodidad de su casa. Bien, sin más nada que decir, me despido de ustedes y será hasta un próximo video. Chao, chao.